Realmente un placer estar con ustedes en este momento para compartir la palabra del Señor. ¿De dónde soy? Pues Ricardo lo sabe, soy de San Cristóbal. Siempre digo donde me presento que en San Cristóbal hicieron tres cosas interesantes para mí entender, que fue Rafael Leonidas Trujillo Molina, la Fábrica de Industria Nacional del Vidrio y este es su servidor, con el permiso de todos los que están allá. A Rafael Leonidas Trujillo lo mataron, la fábrica la cerraron y este negro se fue del pueblo. ¿Cómo está el pueblo ahora? Ahora que ese pueblo está bueno, porque es un pueblo progresista, es un pueblo que está avanzando especialmente en cuanto a la obra de Dios. Estoy casado, felizmente, ya es el noviembre 5, voy a cumplir 25 años de casado, tengo 3 hijos. Mi primogénito Isaías Pérez tiene 22 años, es guía mayor, fue director de jóvenes el año pasado en mi iglesia aquí en Corona, Queens. Mi niña, el segundo fruto de matrimonio, Adriana Pérez, 20 años, está también, ya fue investida el año pasado como guía mayor, y la pequeña es Andreita Pérez, tiene 13 años y está rumbo ya a la clase de guía. Esperamos en Dios pues poderte trabajar con ella para que también sea guía mayor y toda la familia completa seamos entonces guías mayores para la honra y gloria de nuestro Dios. Estamos trabajando aquí en la conferencia, en la Granger Conference, como coordinador de jóvenes y también de los clubes conquistadores y aventureros. Estamos en nuestro 4º año en esta misión. Pues no hablemos de mí, vamos a hablar lo que importa, la palabra de Dios. Antes de abrir la Biblia, les invito a que oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias a Dios te damos por este día de vida que nos ha concedido. Gracias a Dios por permitirnos alabarte en este tu santo día. Oh Dios, ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos al Señor humildemente en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu pueda venir y tomar control de este servicio. Que, oh Dios, abre tu palabra, así como la inspiró, que el Señor pueda inspirarnos a nosotros para entenderla, leerla, practicarla, oh Señor. Y también, oh Dios, compartirla con otros. Que en este momento, mis hermanos de Mataró, sean Dios bendecidos, no solamente porque estamos aquí juntos, sino porque es tu iglesia. Que cada persona que nos vea a través de esta red social, Señor, tú puedas tocar donde quiera que se encuentren. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La parte que vamos a analizar en el día de hoy, como usted puede ver en la pantalla, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? ¿Alguien que me diga? Paz en la tormenta. Muchas gracias, mi hermana Natalia. Paz en la tormenta. En este tiempo que estamos viviendo, en esta crisis, en esta pandemia, muchas personas, creyentes o no creyentes, no tienen paz. ¿Por qué digo esto? Porque están afligidos, están sufriendo. Muchos han perdido trabajos, muchos han caído enfermos y han perdido seres queridos. Pero a pesar de toda esta tragedia, toda esta desgracia, quiero decirles que podemos tener paz en medio de la tormenta. Jesucristo es nuestra paz y Él está dispuesto a que nosotros, donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia, podamos tener paz en medio de la tormenta. Les invito a que busquemos. Vamos a leer 3 porciones diferentes de la Biblia. La primera es San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versos 15 al 21. San Juan capítulo 6, versos 15 al 21. Verso 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantó en el mar un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Se acercaba a la barca
y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. La segunda porción, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 es la misma experiencia, pero relatada, narrada o escrita, registrada de diferentes expresiones. Marcos 6, versos 45 al 52. Aparenta ser muchos versículos, pero realmente no lo son. Son cortos. Marcos 6, 45 al 52. Aquí me pasé una página. Vamos para allá. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betania. En la cita anterior decía Capernaum. En otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esa parte está omitida en la cita anterior. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían. Se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos, asombraron en gran manera, se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos entonces ahora a Mateo capítulo 14. En este capítulo vemos que empieza hablando de la muerte de Juan el Bautista. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Estos primeros 12 versículos nos hablan de la muerte de Juan el Bautista. Del verso 13 al verso 21 habla de que Jesús hace un gran milagro. Alimenta a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Los discípulos estaban aún todavía pensando en este gran milagro que Jesús había hecho cuando él se le apareció en la barca caminando sobre el mar. Los versos 22 al 33 nos habla que Jesús anda sobre el mar y termina este capítulo del 34 al 36. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. La parte que nos interesa en esta ocasión es la tercera, que Jesús anda sobre el mar, en los versículos del 22 al 33. Y empecemos entonces allí ahora a analizar el mensaje de la hora. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. ¿A qué ribera Jesús envió a los discípulos? Leímos anteriormente Capernaum, Betania. ¿Ok? Entonces Jesús había enviado a sus discípulos a que se fueran, que se adelantaran, porque juntos iban a estar en la otro lado, en la otra ribera. El verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús hizo un gran milagro. Más de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, habían sido alimentados con 5 simples panes y 2 pececitos.
Realmente, si nos ponemos a analizar fríamente, sin emoción, sin nada por el estilo, era algo imposible de que más de 5,000 personas pudiesen comer con 5 panes y 2 peces. Pudiera haber sido 5 teleras, pudiera haber sido 5 salmones, 2 salmones, pero era imposible alimentar a tantas personas. Y este milagro había cautivado, había asombrado de tal manera a los discípulos que aún estando en la barca, aún estando presente a la tormenta que estaban allí, aún Jesús haber caminado sobre las aguas y entrar a ellos, ellos todavía estaban pensando en lo que Jesús había hecho, en dar de comer a más de 5,000 personas. Sigamos entonces estudiando la palabra. Dice que Jesús subió al monte a orar aparte. Una vez escuché a alguien decir que ningún ser humano va a vivir como Jesús vivió, porque nadie ha orado como Jesús oraba. Interesante esto. Ningún ser humano va a vivir una vida como la de Jesús, porque nadie ha orado como Jesús oraba. Nuestro Señor Jesús pasaba horas enteras, noches enteras en oración. Siendo Él el Hijo de Dios, invertía tiempo a orar. Y hago una pregunta: ¿qué tiempo invertimos nosotros en la oración? No me contesten, meditemos en eso. ¿Qué tiempo nosotros pasamos orando? Sigamos leyendo. Y cuando llegó la noche, miren qué cosa, Jesús había despedido a la multitud, era tarde todavía, aún no se había puesto el sol, despide a la multitud y va entonces al monte a orar a solas. Debemos nosotros sacar tiempo a solas para orar con nuestro Dios. No solamente orar en familia como iglesia, no. También debemos tomar tiempo para a solas con nuestro Dios, tener esa comunión especial aparte con Él. Sigue diciendo, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Dónde tú estás en tus noches de aflicción? ¿Dónde tú estás en tus noches? En los momentos oscuros de tu vida, ¿dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo en ese momento? Jesús en la noche estaba orando. Pero tú y yo, ¿qué hacemos en la noche? ¿Lloramos quizás? ¿Nos desvelamos? ¿Estamos frente a la televisión? ¿Estamos frente de un libro? ¿Qué estamos haciendo en la noche? Para todos nosotros, la noche es la parte más oscura del día, pero espiritualmente hablando, es la parte más triste que podemos tener. Pero en esa tristeza, en esa oscuridad, en esa noche, el Señor quiere tener tiempo con nosotros. Él quiere compartir con nosotros, quiere intimidar con nosotros. Sigamos leyendo, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué barca era esta? La barca donde los discípulos iban rumbo a la otra vereda, iban rumbo hacia Betania, iban rumbo hacia Capernaum, donde Jesús le había dicho a ellos que nos veremos al otro lado de la ribera. Dice aquí la palabra del Señor que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Se había levantado una tempestad desconocida para los discípulos. Dicen que allí, que en ese valle del mar de Galilea, hay montañas. Nunca he ido por allá, simplemente creo a lo que la gente dice. Entonces hay una corriente de aire que pasa entre las montañas y se conecta o choca con el aire caliente que hay en el valle, que hay en el lago. Entonces, al encontrarse el frío y el caliente, las dos corrientes de aire, se levantan repentinas tormentas. Y allí nos dice la palabra del Señor que la barca está en medio del mar, azotada, golpeada, sacudida por las olas. ¿Qué tormentas, qué olas, qué situaciones difíciles se presentan a tu vida? Tú puedes estar muy tranquilo en tu casa, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, haciendo cualquier actividad y de repente te llega una situación difícil.
una llamada telefónica dándote una mala noticia. Puedes estar trabajando y el jefe te dice, necesito hablar contigo, y te sientes nervioso, atribulado o atribulada, no sabes qué va a pasar. Escuchas noticias de que hay muchas personas que están muriendo por este COVID-19. Hay familiares tuyos que han sido afectados por el que también han perecido. Hay miembros de iglesia que también han fallecido por esta pandemia y tú te sientes afligido. Esas olas de tormenta que se levantaron en el mar de Galilea o en el lago de Galilea se levantan hoy en día en contra tuya, en contra mía. Pero a pesar de eso, Dios nos puede dar paz en medio de la tormenta. Dice la palabra del Señor, porque el viento era contrario. Cuando la Biblia habla de aguas, se habla de naciones, pueblos, lenguas. Y aquí nos dice que los vientos, las guerras, las tribulaciones, los problemas eran contrarios a los discípulos, eran contrarios a la barca, era contrario a tu entorno, era contrario a tu familia, era contrario a tu vida. Sigue diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los expertos dicen que allá en el Medio Oriente, ellos clasifican o dividen la vigilia en 4. La primera es de 6 a 9, la primera vigilia. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Dice la palabra que Jesús apareció a ellos a la cuarta vigilia. A la hora más oscura de las vigilias, Jesús aparece a ellos. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué Jesús no apareció antes? ¿Por qué no fue a ellos en la primera, segunda o tercera vigilia? ¿Por qué tuvo que esperar llegar a sus discípulos en la cuarta vigilia? La razón por la cual encuentro es que como ellos estaban afanados, luchando, remando para salvarse a sí mismos a través de la tormenta que estaba en el lago, Jesús los dejó para que ellos mismos trataran de sobresalir de esto. Muchas veces en nuestros problemas queremos nosotros resolver el asunto. Pero Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Los discípulos eran expertos en el mar, eran expertos navegantes, pero ahora se había levantado una tormenta tan difícil que ellos estaban pensando que su hora de muerte había llegado, que no iban a poder salir de esa tormenta. Y sin embargo aparece Jesús ahora en la parte más oscura del día, en la cuarta vigilia. Jesús no se adelanta, Jesús no se atrasa. Nuestro Dios es exacto en cuanto a la hora al momento de actuar. Él no se adelanta a los problemas, Él no se atrasa a los problemas. Él viene en tus problemas para traer paz en tu tormenta. El Señor no se tarda. Él vela y cuida por cada uno de nosotros. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tengo una experiencia que contarles. En el 2005 me encontraba trabajando como seguridad. Y ese día mi niña pequeña nació. Y había pedido permiso al manager para ir a ver a mi esposa en el momento de dar a luz. Iba, venía, me quedaba cerca del trabajo, iba, venía y todo eso. Y cuando estoy en el trabajo pensando en mi esposa, que a qué hora va a llegar mi niña, me llaman del hospital y me dicen, señor Pérez, venga, ya su niña va a nacer. Yo fui rápidamente al hospital a encontrarme con esa experiencia del nacimiento de mi niña. Hermosa. Nació mi bebé. 10 libras y 4 onzas. Un muñecota de muchacha. Y cuando regreso a mi trabajo, encuentro una nota que llame a la oficina. Me sorprendí cómo que llama a la oficina. Ok. Cojo y llamo a la oficina y me dicen, debes de venir a la oficina el lunes a traer tu uniforme. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Porque abandonaste tu puesto de trabajo. Fuimos por allá y no te encontramos. Yo había pedido permiso anteriormente al manager del área y le había explicado a él lo que estaba pasando.
Yo que no había problema, que podía ir tranquilamente, que siempre estuviera pendiente de ir y regresarme, no perder mucho tiempo. Pero mis hermanos, cuando fui a encontrarme con mi niña y regresé a mi trabajo y tengo esta noticia, se levantó en mi vida una tormenta que no la esperaba. Encontrarme, mi niña nació jueves, y encontrarme de que el lunes iba a entregar mi uniforme. Solamente trabajé jueves y viernes y ya el lunes no tenía trabajo. Cuando digo eso a mi esposa, ella empezó a llorar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una niña recién nacida y tú sin trabajo. Y yo no puedo ir a trabajar ahora. Le dije a ella, mi amor, tranquila. Dame solamente 2 semanas para estar contigo y con la bebé, para cuidarte, atenderte. Mis amados, en una semana, el Señor me consiguió trabajo. El Dios a quien sirvo ya me había conseguido trabajo en una semana de vacaciones. Y desde ese entonces, esa tormenta que se levantó en mi vida, que azotó a mi familia, el Señor apareció en el momento preciso. Te quiero decir que no hay tormenta que se levante. Dios está con nosotros, está por nosotros y está para nosotros. Él trajo paz en medio de mi tormenta. Cuando mi esposa estaba afligida, cuando estaba llorando, sufriendo, preocupada, el Señor vino y trajo paz a nuestra familia. Quiero decirte que Él no se tarda. Él está dispuesto siempre a escuchar y velar por sus hijos. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios y Él no va a permitir que nadie ni nada nos haga daño. Por eso Él quiere dar paz en medio de tu tormenta. Sigue diciendo la palabra, porque el viento le era contrario, mas a la 4ª vigilia de la noche, a la parte más oscura, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los problemas de la vida están a los pies de Dios, están bajo sus plantas. No hay nada que pueda superar a nuestro Creador, a nuestro amante Padre Celestial. Los problemas de este mundo, las aflicciones, las enfermedades, las tragedias, todas ellas están bajo los pies de Cristo Jesús. Y ya quiero decirte esto, que no importa qué problema tú tengas, no importa qué aflicción, qué algo te estés experimentando, problema emocional, problema económico, problema de salud, no importa lo que sea, cada uno de esos problemas están bajo los pies de Cristo Jesús y Él quiere traer paz en tu vida, quiere traer paz en medio de la tormenta. Dice diciendo, verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Jesús estaba caminando sobre el mar. Había tremenda tormenta. Las olas se levantaban y ellos ven a Jesús caminar sobre el mar. Y sigue diciendo, se turbaron, se asustaron. Muchas veces nosotros, cuando vemos la obra de Dios en nuestro favor, no la creemos, nos asustamos, nos da miedo porque no estamos acostumbrados a ver a nuestro Dios obrar en nuestro favor. Y Jesús nos da aquí una gran lección de que no importan los problemas, Él camina sobre ellos. Y Él quiere también llevarnos a nosotros a caminar sobre nuestros problemas, por nuestros problemas bajo nuestra planta de los pies. Diciendo, ellos clamaron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando el Señor obra a nuestro favor, ¿qué vemos? ¿Vemos un fantasma? ¿Vemos cosas que no son reales? ¿Qué vemos? Te quiero decir que a quien debemos de ver es a Cristo Jesús. Hay personas que ven fantasmas, que ven cosas irreales, hasta las huelen y creen en esas cosas. Pues yo quiero decirte en esta hora que en tus problemas, lo que tú tienes que ver es a Cristo Jesús obrando en tu favor. Él anda, Él anduvo y andará sobre los problemas. Y quiere que tú y yo también caminemos sobre los problemas. Sigue siendo la palabra del Señor. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló. Enseguida,
cuando ellos clamaron, que pensaron que era un fantasma, que gritaron con miedo, Jesús inmediatamente les habló. Cuando tú tengas miedo, escucha la voz del Señor hablando a tu vida. Él quiere traer paz a tu vida. Él quiere que tú te sientas seguro, segura. Él quiere traer paz en medio de la tormenta. El Señor nos habla por diferentes maneras. Nos habla por una canción, nos habla por un amigo, nos habla por un texto, por un mensaje, nos habla por su palabra. Hoy en día nos habla a través de su palabra. Él sigue hablando y hablará hasta que tú puedas tener paz en medio de tu tormenta. Pero enseguida, verso 27, Jesús les habló, diciéndoles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tenemos problemas, estemos quietos, estemos tranquilos, confiemos en Dios. Él nos habla y estemos dispuestos a escuchar su voz. No nos concentremos en la bullicia, no nos concentremos en el ruido, no nos concentremos en el sonido que hacen las tormentas, que hacen las olas. Concentrémonos en escuchar la voz de Dios. Él, en medio de la tormenta, nos va a hablar y va a traer paz en medio de ella. Dice diciendo la palabra del Señor, verso 28. Entonces le respondió Pedro. ¿Qué más podía hacer? Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren que Pedro aquí no está preguntando, pero está aquí diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro estaba seguro de que aquella persona, aquella imagen que estaba caminando sobre las aguas, era Cristo Jesús. Y así lo hizo. Señor, si eres tú. Él no preguntó. Él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le contestó, le dijo: ven. Verso 29. Y descendiendo Pedro, miren la cosa, que aquí está la prueba que Pedro no dudó de que era Jesús. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué Pedro no preguntó: Señor, permíteme ir a ti nadando o buceando? Pedro pidió ir a Jesús caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro creyó, aceptó el llamado de Jesús y descendiendo de la barca empezó a caminar, a acercarse a Cristo Jesús. Pedro descendió lo que supuestamente era el lugar más seguro, era la barca. Y le pregunto a ustedes, ¿dónde está más seguro? ¿Adentro de la barca o fuera de la barca? En la barca, las olas, el viento azotaba la barca, pero ellos estaban en terreno sólido. Sin embargo, al salir de la barca, ahora Pedro va a entrar al mar. Empieza entonces a caminar. En vez de hundirse, empieza a caminar sobre las aguas. Algo imposible, otro milagro hecho en favor de los discípulos. Pedro empieza ahora a caminar sobre las aguas. Esas aguas se convirtieron en ese instante como el piso más sólido que tú puedas pensar. Está tan sólida como donde tú estás sentado ahora mismo. Es un piso común y corriente. Y Pedro estaba caminando sobre las aguas. Oh, mis hermanos, el Señor va a hacer milagros en tu favor. Él va a hacer todo lo posible para que tú puedas tener paz en medio de la tormenta. Sigue diciendo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hago un paréntesis. Hay personas que ven problemas en la iglesia y dicen: me voy de aquí. Aquí no me quieren, aquí el pastor es un hipócrita, no, el hermano fulano no me saluda, aquella no me saluda, el hermano tal me cae mal, la hermana tal es muy odiosa, muy orgullosa, se cree que es la mejor de todos. En fin, los jóvenes se sienten despreciados y cada uno piensa en irse a abandonar la iglesia. Quiero decirte
que por más defectos que tenga la iglesia, es la iglesia de Dios. Y Él la va a llevar rumbo al puerto seguro. Aunque se levanten olas, aunque se levanten tormentas, a que se dificultades en contra nuestra, iremos a puerto seguro. Esta iglesia que es militante, mañana será la iglesia triunfante por la gracia de Cristo Jesús. Dice, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién tuvo miedo? ¿Jesús o Pedro? Pedro tuvo miedo. Él ve las olas que se levantan. Él escucha el sonido estremecedor que estaba allí y sintió miedo. Quitó su vista de Jesús y empieza a ver entonces las olas gigantescas que se levantan. Nosotros muchas veces nos pasa esto. Vemos los problemas y vemos, oh Dios mío, ¿qué pasa conmigo ahora? ¿Cómo voy a salir de esta? Vemos los problemas más grandes que lo que son. Pero quiero decirte que el Dios a quien tú sirves, el Dios a quien yo sirvo, es más grande y más poderoso que cualquier tormenta que pueda aparecer en tu vida. Ese Dios a quien servimos, Él camina sobre las aguas, Él camina sobre tus problemas, sobre mis problemas. Él está encima de cualquier cosa que venga en contra nuestra. Y comenzando a hundirse, Pedro hundiéndose dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús extendió su brazo y levantó a Pedro. Y pregunto, ¿cuán lejos estaba Pedro de Jesús que cuando se estaba hundiendo? Tú puedes estar bien cerca del Señor y puede pasar cualquier momento, cualquier problema que te hace dudar. Cualquier situación difícil, puede ser que un ser querido, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, alguien cercano a ti, fue a ser víctima de esta pandemia, de este COVID-19, y muera. Y tú te sientes que el mundo entero está sobre ti, que todo se acabó. Te pido en nombre de Jesús que clames a Él, que clames y digas, Señor, sálvame. Y Él va a extender su brazo poderoso y te va a rescatar. No importa dónde estés hundiendo, si emocionalmente, no importa si estás hundiendo en las drogas, no importa si te estás hundiendo en el pecado, no importa si estás hundiendo en la infidelidad, no importa si te estás hundiendo en lo económico, en cualquier área de tu vida donde estés hundiendo, clama desde allí y el Señor va a extender su brazo poderoso para rescatarte. Él quiere traer paz en medio de tu tormenta. Y Jesús, a extender el brazo, verso 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿en qué te estás hundiendo? ¿Problema con tu esposo? ¿En qué te estás hundiendo? ¿Problema con tu esposa? ¿En qué te estás hundiendo? ¿Problema con tus hijos? ¿En qué te estás hundiendo? ¿Problemas financieros? ¿En qué te estás hundiendo? ¿De que vas a perder tu trabajo? ¿En qué te estás hundiendo? ¿De que tienes varios meses sin trabajar y las deudas siguen y siguen y siguen? ¿En qué te estás hundiendo? ¿En una enfermedad? No importa dónde te estés hundiendo. Clama al Señor y Él te va a rescatar. Él va a extender su brazo para salvarte. Él va a extender su brazo para traerte paz en medio de la tormenta. Jesús exclamó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso nos pasa a nosotros. Estamos muy activos en la iglesia. Estamos muy contentos cantando, alabando al Señor. Y pasó ahora en este año 2020, el año que ha marcado un antes y un después en tu vida y en mi vida. Y al estar encerrados por meses, ahora quizás no tengamos paz. Pero Dios quiere traer paz en medio de tu tormenta. El Señor está en nuestro favor, está por nosotros y para nosotros. No importa cuán difícil pueda ser el encierro, Él quiere traer paz en medio de tu tormenta. Pedro salió de la barca
para acercarse, estar más en comunión, en contacto con el Señor. Muchas personas hacen esto. Salen de la iglesia porque dicen que en la iglesia hay mucho pecado, porque la iglesia no predica la verdad presente, porque la iglesia se está comparando mucho, igualando mucho al mundo, y hacen campamento aparte y quieren irse a supuestamente a consagrarse, estar en más intimidad, en comunión con Cristo Jesús. Pues la pregunta que hago es, Pedro salió de la barca, fue a donde estaba Jesús, y a qué lugar Jesús regresó con Pedro. Jesús regresó con Pedro al mismo lugar que Pedro había salido. Volvieron juntos los dos a la barca. Si piensas salir de la iglesia, si has salido de la iglesia, si te sientes lejos de Dios, Él quiere traerte de nuevo a redimir. Quiere que tú entres con Él a la barca de salvación. Él quiere que tú estés con Él en un lugar seguro, que tú estés con Él en el lugar donde tú puedas tener paz en medio de la tormenta. Sigue diciendo el verso 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Afuera hay problemas. En la iglesia hay problemas, pero afuera es peor. Los problemas son más grandes cuando estamos lejos de la presencia de Dios. En la iglesia es el arca de salvación, es el lugar seguro donde Dios quiere resguardarnos, protegernos de las tormentas, los ataques, las dificultades que podemos tener en este mundo. En la iglesia, cuando cantamos, oramos, nos congregamos, nos da ánimo, nos da fuerza para seguir hacia adelante. Y Jesús llevó a Pedro de regreso a la barca, llevó a Pedro del lugar donde él había salido. Pedro salió buscando estar seguro en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, y Pedro, al hundirse, Jesús lo rescata y lo lleva de regreso a la barca. Así quiere hacer contigo también. Si te has alejado de la iglesia, o si no eres miembro de la iglesia, Él quiere en este momento traer paz en tu alma, traerte paz en medio de la tormenta, llevarte a un lugar de refugio donde tú puedas gozar de su presencia, de su cuidado, de su bienestar. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, los que estaban en la barca, los que no salieron de ella, el resto de los discípulos vieron y le adoraron. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos vieron lo que le había pasado a Pedro, que estaba caminando sobre las aguas. Vieron cuando Pedro se estaba hundiendo. Vieron cuando Jesús extendió el brazo y levantó a Pedro de las aguas, lo rescató. Vieron también cuando ambos juntos caminaban hacia la barca. Y entonces, al ver esto, cuando ellos entraron a la barca, le adoraron a Jesús por la obra, por el milagro que él había hecho, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En esta hora quiero que tú entiendas que los milagros que el Señor hace en tu favor es para que los hombres vean las obras maravillosas que Él hace por sus hijos. Las obras de Dios son para glorificarle a Él, para que tú y yo demos testimonio de las maravillas que Dios hace en nuestro favor. Lo que por gracia hemos recibido, también debemos darlo por gracia a los demás. Entonces, verso 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciéndole, verdaderamente eres hijo de Dios. Quiero que vayas conmigo ahora al Salmo 46. Salmo 46. Un salmo muy conocido por la gran mayoría, un salmo muy popular, un salmo que ha inspirado a muchos cantantes, compositores, un salmo que ha sido de bálsamo, de aliento, de sanidad, de confort, de fortaleza para muchas personas. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame
y se turban en sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Verso 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito sea su gran nombre. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestro ayudador. Jehová es aquel que va a luchar, que va a pelear, que va a tomar tu vida en el medio de la tormenta para traerte la paz que tú necesitas. Vamos ahora al Salmo 121. Salmo 121. Antes el salmista sale y contempla los montes, los altares que el pueblo de Israel tenía en las colinas, ver los templos, las imágenes, y empieza escribiendo: alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pausa y él se pregunta, mirando esas imágenes, mirando esos templos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y piensa en esto: son imágenes, son ídolos que tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen mano y no agarran, tienen pies y no caminan. Y pensando en esto dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me ves en tu tormenta, en esta aflicción que tú tienes ahora mismo, en esta causa que tú estás enfrentando, el Señor quiere traer paz en tu tormenta. ¿Quieres tú que Jesús dé la paz que tú necesitas? ¿Quieres tú en este instante levantar tu mano y decir: Señor, en mi angustia, en mis problemas, en mis necesidades, por favor, apiádate de mí, socórreme y sálvame? Trae, oh Dios, paz en medio de mi tormenta. Si ese es tu deseo, te pido que reverentemente oremos al Señor en esta hora. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios de amor, de misericordia, de bondades. Gracias, Padre bendito, porque la obra que Jesús hizo en el pasado la sigue haciendo hoy en día y la hará hasta el último minuto de este mundo. Señor, quizás hay más de uno de mis hermanos aquí presente en esta reunión que están pasando, Padre bendito, por problemas difíciles, tienen tormentas ahora mismo que su vida lo están agobiando. Se sienten, oh Dios, que van a perecer, pero por amor a Cristo Jesús, pídote, Padre bendito, que por favor extienda tu brazo poderoso, les rescates y les des paz en medio de las tormentas. Que ellos, oh Dios, puedan estar seguros de que tú estás con ellos, por ellos y para ellos. Que esta iglesia, oh Señor, llena de defectos, pues la iglesia militante, que mañana en el nombre de Cristo Jesús será la iglesia triunfante. Padre bendito, ayúdanos a permanecer en la barca. Ayúdanos, oh Dios, a caminar con Jesús a través, por encima de los problemas. Que en este día, oh Señor, sea un antes y un después en nuestras vidas. Oh Padre de gloria, danos la paz que tenemos. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo perece. Oh Señor, ven a nuestro corazón, habita en él, confírmanos
en tu palabra y haz de nosotros un instrumento de salvación para los demás. Como Pedro, Señor, hemos dudado, nos hemos hundido y hemos clamado a ti, oh Señor, para que nos rescate. Y tú en tu gran misericordia has prestado oído a nuestros clamores y has extendido tu brazo para rescatarnos. Que hoy ese pedido sea una realidad en nosotros. Clamamos a ti para que tu Dios nos diga cosas grandes y ocultas que nosotros ignoramos. Padre, perdónanos, límpianos, purifícanos y haz de cada corazón una trinchera de paz y que la presencia, la belleza de Jesús more en nosotros. Gracias, oh Dios, por este culto que nos permite compartir tu palabra. Gracias por mis hermanos de Mataró. Bendicio grandemente y que esta iglesia, oh Señor, aunque vengan vendavales, aunque vengan pruebas, tormentas, puedan estar firme y segura e ir rumbo a la patria celestial. Y sé, Señor, que va a llegar a la patria celestial porque Jesús es el capitán de esa iglesia, es el capitán de sus vidas. Padre, gracias una vez más por permitirnos adorarte en este tu santo día. Y nos despedimos, oh Dios, de este servicio pidiéndote que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Amén.